Jeremías 23:18. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Judá tenía templo, tenía cultos, tenía música, tenía ofrendas, tenía profetas que eran los predicadores de aquel tiempo, tenía vida religiosa, pero no tenían lo más importante, que era la presencia de Dios en sus vidas. En este capítulo 23 se puede ver la crisis espiritual de aquel tiempo, que es exactamente lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y quiero que veamos el contexto de este versículo. Veamos en este capítulo 23, este hombre Jeremías, siervo de Dios, profeta, a través de quien Dios hablaba, sentía su corazón quebrantado, sentía su corazón temeroso y confuso, viendo la situación de los mismos líderes religiosos de aquel tiempo. En el versículo 9, por ejemplo, Jeremías 23:9 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Y sigue diciendo en el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Podemos ver entonces que Jeremías se sentía abrumado, se sentía adolorido, se sentía quebrantado de ver la situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, la tierra llena de adúlteros, el profeta y el sacerdote impíos, en la casa de Dios había la maldad. Y entonces, hermano, podemos ver en qué situación se encontraba el pueblo de Israel. Los profetas eran aquellos que supuestamente hablaban en el nombre de Dios al pueblo, y el sacerdote era el que estaba constituido para acercarse a Dios en favor del pueblo y también para enseñar los mandamientos de Dios. Sin embargo, aquí la palabra de Dios da testimonio de que eran impíos. Era gente que vivía practicando la maldad, la impiedad, la perversidad, la inmoralidad. Y no solo vivían practicando el pecado, sino que le mentían al pueblo para que ellos no se convirtieran, para que ellos también pecaran. Y eso lo podemos ver en el versículo 14. Dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y en el versículo 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Así vivían los líderes religiosos. Y entonces pensemos cómo estaba el pueblo. Por lo mismo, el castigo de Dios vendría sobre ellos. Versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderás cumplidamente. Hoy estamos viviendo tiempos exactamente iguales a los tiempos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá en tiempos de Jeremías. Ya no hay temor de Dios en el corazón.
Hay templos, hay predicadores, hay profetas, hay cantantes, hay músicos, hay ofrendas, hay bulla, hay emocionalismos, hay sentimentalismos. Se está llevando a multitudes de personas a una vida religiosa, pero la pregunta de Dios hoy es lo que estamos viendo en el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? El secreto de Dios. Se habla de Dios, pero no se conoce a Dios. Se habla de teología, que quiere decir el estudio de Dios, pero no se conoce realmente a Dios. Se habla de Dios, pero no hay comunión con Dios. Eran miles de judíos en aquellos tiempos, eran cientos de sacerdotes y de levitas en aquellos tiempos, pero nadie buscaba a Dios, nadie buscaba esa relación íntima y personal con Dios. Y claro, hermanos, porque podemos ver que vivían practicando el pecado sin arrepentimiento, y así es imposible tener verdadera comunión con Dios en una situación así. Dios es santo, Dios es justo, Dios, hermano, no mira el pecado como algo simple. Muchas veces hemos leído en Isaías 59, 1 y 2, de que Dios habla y dice que el pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero a la gente no le gusta predicar esto, porque esto no les hace populares, porque esto no atrae a las grandes multitudes. Y a la gente no le gusta escuchar esto, a la gente le gusta escuchar un mensaje liviano, a la gente le gusta buscar a Dios a su manera, seguir viviendo en pecado, seguir practicando el pecado y vivir sus vidas religiosas. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por esto mismo Cristo vino a quitar esa separación entre nosotros y Dios. Él vino a expiar nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar al pecador. Y Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en Jesucristo como el único medio de salvación. Y hermanos, gracias a Dios porque nosotros un día nos arrepentimos y creímos en nuestro Salvador. Gracias a Dios por ese glorioso día, porque hoy no estamos engañados con una religión, porque la religión nos salva, porque la religión no nos acerca a Dios. Somos hechos cercanos a Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero el arrepentimiento no solo es del primer día. El arrepentimiento debe ser continuamente en nuestras vidas, debe ser diario, debe ser continuo. Debemos vivir en un autoexamen continuo, en renuncia de pecados, creyendo en el perdón de Dios y apartándonos del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento del que ya no se predica, ese verdadero arrepentimiento que muchas veces lo sabemos, pero no lo vivimos. Pero en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y la gente vive encubriendo sus pecados. La gente vive practicando el pecado en oculto. La gente vive a su manera. La gente vive en una vida totalmente descuidada. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, confesárselos a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Muchas veces el Hijo de Dios, el cristiano o el que vive una vida religiosa, a lo más que llega es a reconocer que está pecando. A lo más que llega es a reconocer que está mal delante de Dios y tal vez en algún momento confesar sus pecados delante de Dios, pero no se aparta del pecado. Y hermanos, Dios nos da luz a través de su palabra.
si nosotros encubrimos nuestros pecados delante de Dios, si nosotros vivimos como el pueblo de Judá en aquel tiempo, donde el templo estaba lleno de pecado, donde el templo estaba lleno de maldad, donde aún los sacerdotes y profetas eran impíos y vivían pecando, donde aún el pueblo de Israel, como leímos, vivía sin arrepentimiento, en adulterio, en mentiras, fortalecían las manos de los malos, como dice el versículo 14. Si vivimos así, sin confesar nuestros pecados, no vamos a prosperar. Allí no va a estar la presencia de Dios. Y eso, hermano, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Se vive en pecado, se vive en maldad, se vive sin temor de Dios, se habla sin temor de Dios, se viste sin temor de Dios, se actúa sin temor de Dios, pero se sirve a Dios entre comillas. Y Dios no acepta nada así. Así Dios no acepta la oración, Dios no acepta nuestros cantos, Dios no acepta nuestras ofrendas, Dios no acepta nada de lo que podamos ofrecer con corazones practicantes del pecado sin arrepentimiento. Y hermano, estos mensajes no son populares. A la gente no le gusta escuchar algo así. Para la gente estos son mensajes que no son de amor, al contrario, es el amor de Dios y la misericordia de Dios hablando a la humanidad para que no vivamos autoengañados. Vemos en este capítulo 23 cómo los profetas, los sacerdotes vivían autoengañados, pensando que por supuestamente servirle a Dios en el templo, Dios estaba agradado de ellos, pero no era así. El pueblo de Judá vivía una vida religiosa, pero delante de Dios nada de aquello era acepto. Y Dios hace esa pregunta, Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Ellos vivían practicando el pecado y ellos no buscaban la presencia de Dios, estar en el secreto de Dios. Qué importante es cultivar nuestra relación personal con Dios, en un arrepentimiento continuo y en una búsqueda personal, a solas con Él, en una relación estrecha con nuestro Dios. Nos hemos quedado solo con ritos religiosos, nos hemos quedado con moldes religiosos, pero nos hemos olvidado de lo más importante, estar en el secreto de Dios. Dios todavía habla en estos tiempos. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Repito, habían miles de judíos en aquel tiempo, habían cientos de sacerdotes, de levitas, cientos de profetas, pero nadie estaba en el secreto de Dios. ¿Quién apartó tiempo para estar en el secreto de Dios? ¿Quién se alejó del pecado? ¿Quién se alejó del bullicio, de los quehaceres, de las distracciones y buscó su presencia y habló con Él a través de la oración? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? En la actualidad está olvidada esa comunión con Dios. Hay religión, hay sentimentalismos, hay emocionalismos, pero no hay comunión con Dios. Miren qué nos dice Jesús en Mateo 6:6. Deje un papelito ahí en Jeremías 23. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién hace esto en la actualidad, hermano? ¿Quién está en el secreto de Dios? ¿Quién entra en su aposento y cerrada la puerta ora a su Padre celestial? ¿Quién se aparta de todo lo que le rodea y cultiva esa relación, esa comunión personal con su Dios? Aquí está hablando Jesucristo y es un mandamiento que nos da a nosotros. Esto no debe ser opcional, es un mandamiento de Él.
que debe llevar a regocijar nuestras almas, porque hermano, qué maravilloso saber que podemos tener relación personal con el Dios eterno, con el Dios vivo, con el Dios santo, con el Dios justo, a través de Jesucristo, y que podemos tener esa relación personal con Él. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Jesús nos dice: tú cuando ores, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto, allí en lo secreto, allí donde nadie más puede verte, donde nadie más puede escucharte, allí habla con Dios, allí cultiva tu relación personal con Dios. Pero hermano, ¿qué predicador de la actualidad hace eso? ¿Qué cantante? ¿Qué músico? ¿Qué hermano? ¿Qué hermana? ¿Qué anciano? ¿Qué joven? ¿Qué padre de familia? ¿Qué madre de familia? ¿Quién hace esto? ¿Quién hará realmente esto en estos últimos tiempos? Donde hay cultos, donde hay música, donde hay ofrendas, donde hay palabra, donde hay cuánta teología, pero no aprovechamos la gracia de Dios, pero no hay comunión personal con Dios. Tenemos esa maravillosa oportunidad continua de estar a solas con nuestro amado Señor. Hoy mismo, este tiempo de oración es exactamente para eso, para aprovechar este tiempo, para orar a Dios, para estar en comunión con Él. Para, como decía al inicio de este mensaje, poder autoexaminarnos, poder arrepentirnos, poder establecer esa relación con Él y poder hablar con Él. En esto necesitamos crecer, tal vez 5 minutos, tal vez 10 minutos, pero eso va en aumento. Después serán tal vez 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, estar en comunión con Dios. Pero hermano, esto parece algo del siglo pasado, pero todavía, hermano, puede haber deleite en la presencia de Dios. Todavía pueden pasar los minutos, todavía pueden pasar las horas y ni siquiera sentirlo en la presencia de Dios. Es que, hermano, qué deleite es estar a solas con Dios, qué deleite es abrir nuestro corazón delante de la presencia de Dios, qué deleite. Pero nos ha hecho falta esto. Hemos descuidado estar en el secreto de Dios. Por eso no hay unción, por eso no hay gracia, por eso no hay presencia de Dios. Por eso nuestras vidas se están secando en una vida religiosa. Por eso, hermano, estamos como estamos a nivel mundial. Pero qué importante poder cultivar nuestra comunión con Dios. Ahí a solas, exponerle nuestros pecados, allí a solas poder arrepentirnos, allí a solas exponerle nuestra necesidad espiritual, exponerle nuestros deseos, exponerle nuestros temores, exponerle nuestros sentimientos, exponerle nuestras decepciones, exponerle lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, poder allí agradecerle, poder allí alabarle, poder allí exaltarle, poder deleitarnos en su presencia. Cómo nos hace falta poder aprovechar esos tiempos, hermano. A lo más que llegamos es a presentarle a Él una lista de peticiones, o presentarle a Él una lista de personas que nos han pedido oración, pero nuestra vida espiritual muerta, pero nuestra relación, comunión real con Dios muerta. Dios quiere despertar a su pueblo, Dios quiere despertarnos a esa comunión personal con Él. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién? Ese quién implica que no eran miles, ni siquiera eran cientos, ni siquiera eran decenas. A ver si había alguno que buscara a Dios, a ver si había alguno que estaba en el secreto de Dios. Que Dios nos conceda ser uno de ellos, hermano. Que Dios nos conceda romper esos moldes religiosos en nuestra vida personal. Porque, hermano, muchas veces les exigimos a otros, o muchas veces juzgamos a otros, pero Dios quiere que cada uno de nosotros de manera personal examinemos nuestra vida delante de la presencia de Dios, y que el avivamiento comience en mí, y que el avivamiento comience en usted,
porque entonces allí Dios nos va a usar eficazmente para la bendición de otros y para que otros sean atraídos a la presencia de Dios. Cuando realmente comencemos a buscar al Señor, vamos a dejar de vivir dependiendo de la vida espiritual de los demás y nosotros de manera personal vamos a estar en su secreto. Ahí no nos van a afectar los ambientes que nos rodean. Ahí no vamos a necesitar emocionalismos y sentimentalismos para experimentar la presencia de Dios. No, la vamos a disfrutar. La vamos a disfrutar en todo momento y en todo lugar. Va a ser un deleite continuo. Cuando yo comenzaba mi vida espiritual, recuerdo que mi corazón se quebrantaba delante de la presencia de Dios. Pero llegué a pensar que llorar era sentir la presencia de Dios. Y si no lloraba en un culto, y si no lloraba orando, lloraba porque no lloraba. Pero hermano, Dios lo lleva a un crecimiento donde realmente el deleite es continuo, donde no necesito emocionalismos humanos. Claro, hermano, que en la presencia de Dios muchas veces ese corazón se derrite y muchas veces ahí lloramos y derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y qué precioso es eso, en el secreto de Dios, poder derramar nuestra alma delante de Él, es precioso. Pero hermano, la presencia de Dios, estar en el secreto de Dios es más profundo que el sentimiento y la emoción humana. Es algo tan maravilloso que Dios quiere llevarnos a esto y que crezcamos en esto. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? En esa comunión real donde yo pueda hablar con Él y Él pueda hablar conmigo. En esa comunión donde yo pueda exponerle todos mis secretos, donde yo pueda exponerle lo más íntimo que hay en mi vida, donde yo pueda hablar con Él, pero con toda esa libertad, que yo pueda, hermano, estar en esa relación tan cercana y tan íntima, y que Él pueda hablarme, que Él pueda de una manera tan real hacerse entender a mi vida. Y así, es así donde yo voy a tener oídos para oírle y corazón para entenderle. Es ahí donde mi corazón va a estar sensible a su voz, sensible a su guianza, sensible a todo lo que Él tiene para mi vida, sensible para poder ser un instrumento útil en sus manos. Regresemos ahí a Jeremías 23:18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es una relación tan estrecha donde Él me oye continuamente a mí y yo le oigo continuamente a Él. Mientras más cultivemos nuestra relación con Dios, la dureza de corazón se va derritiendo y vamos siendo sensibles a su voz. Él nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Podemos oírla como oír llover, y eso es lo que pasa continuamente en nuestras vidas. Pero al estar en el secreto de Dios, es donde esa palabra realmente penetra nuestro corazón. Es allí donde verdaderamente oímos, escuchamos y obedecemos su palabra. Es allí donde estamos dando pasos para acercarnos a Él. Cuando no solamente escuchamos su palabra como oír llover, sino que la escuchamos con ese corazón sensible y la obedecemos. Allí estamos dando pasos reales para acercarnos a Él y estar en el secreto de Él, estar en comunión con Él. Cada vez que renunciamos al pecado, cada vez que renunciamos a nuestros propios deseos, a nuestros gustos, a nuestras costumbres, a nuestra forma de vida para hacer su voluntad, nos estamos acercando a Él. Por ejemplo, oímos un mensaje acerca de la mentira o leemos acerca de la mentira y yo me aparto de la mentira, ahí me estoy acercando a Dios. Oímos acerca del chisme y yo oigo esa palabra y la obedezco, me aparto, me guardo. Entonces, allí me estoy acercando a Dios.
Escucho acerca de la carnalidad, acerca de las peleas, de las enemistades, de los pleitos, de las envidias, de las contiendas, de las divisiones. Escucho esa palabra, pero no solo la escucho, sino la obedezco, porque cuando oímos realmente una palabra de Dios, es cuando la obedecemos. De lo contrario, es como que no hubiéramos oído. Y yo obedezco esa palabra, y entonces perdono con todo mi corazón. Entonces pido perdón si he ofendido. Entonces me humillo. Entonces cambio de actitud y dejo los pleitos, dejo las divisiones, dejo las enemistades. Allí me estoy acercando realmente a Dios, cuando cambio de actitud. En toda renuncia al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad, allí me estoy acercando a Dios. Hermano, hoy estoy escuchando de la importancia de la oración y comienzo a orar. Me estoy acercando a Dios. Escucho acerca de la necesidad de leer, de meditar su palabra, de congregarme y obedezco. Allí me estoy acercando a Dios. Y hermano, eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema es que sabemos mucho de Biblia. El problema es que todo el mundo hoy quiere enseñar la palabra de Dios, pero no se quiere vivir esa palabra. Hoy, hermano, vivimos los tiempos donde sobran los predicadores, pero no los que viven la palabra de Dios. Que Dios nos conceda estar verdaderamente en su secreto. Pensemos en esta mañana cuántos pasos habremos dado para acercarnos a Dios verdaderamente. Cuántos mensajes hemos escuchado, pero cuánto vivimos o estamos practicando en la actualidad. Porque, hermano, a veces vivimos podemos hasta vivir en la iglesia o vivimos en esos moldes religiosos, pero seguimos siendo los mismos de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 10 años, de hace 20 años, y no hay cambios. Y entonces, hermano, ¿cómo puede estar ahí la presencia de Dios? Lo que hacemos es alejar la presencia de Dios de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y por eso Dios hoy nos habla. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Que Dios nos conceda a usted y a mí ser esos pocos. Que Dios vea en nosotros personas que de verdad deseen estar en el secreto de Dios, que de verdad anhelen esa relación estrecha, real y personal con Dios, que de verdad, hermano, pueda haber autoexamen, pueda haber arrepentimiento continuo y pueda haber pasos de obediencia para hacer su voluntad y para acercarnos a Él. Dejemos nuevamente un papelito allí y vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué claro nos habla el Señor. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Hermano, yo no lo quiero lejos de mí y yo creo que usted tampoco. Si nos da lo mismo estar cerca o lejos de Dios, estamos mal, estamos graves. Él es la vida de nuestra vida y le necesitamos. Leímos como en el capítulo 23 de Jeremías, aquellos profetas y aquellos sacerdotes le hablaban paz y liviandad al pueblo para que no se convirtieran de sus malos caminos y no buscaran a Dios y solo siguieran con su religión. Pero, hermano, Dios nos habla a todos aquí, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercar es un verbo, implica acción. El cristiano vive tan inactivo en cuanto a su relación con Dios, pero es importante que despertemos del sueño espiritual y que accionemos en cuanto a la búsqueda del Señor. Acercaos a Dios implica acción, implica diligencia, implica responsabilidad. Hay gente que dice: ay, cuando Dios me toque me voy a acercar a Dios. Ay, cuando sienta me voy a acercar a Dios. Pero aquí es un mandamiento. Aquí Dios nos llama a la acción.
Acércate, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y sigue diciendo, pecadores, limpiad las manos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy, por todas las generaciones. Él no cambia. Él sigue siendo santo. Él sigue llamando a que nos acerquemos a Él, pero nos acerquemos de la manera correcta. No con ritos religiosos, sino con verdadera humillación. Pecadores, limpiad las manos. Pecadores, arrepiéntanse de sus pecados. Pecadores, apártense de su pecado. Es importante que usted y yo tengamos un corazón que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. Que podamos aborrecer y desechar el pecado en nuestras propias vidas. Qué fácil es aborrecer el pecado en los demás. Pero, hermano, para tener una relación personal con Dios e ir creciendo a estar en ese secreto de Dios, es importante desechar el pecado en mi propia vida. Porque el pecado no es juguete, porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado nos lleva al infierno, al lloro y al crujir de dientes, porque el pecado nos llevará a una condenación eterna. ¿Cuánta gente en las congregaciones vive como Jeremías 23, practicando el pecado, viviendo el pecado? Tal vez con mucho servicio a Dios, pero viviendo el pecado. Desde los líderes hasta el cristiano más nuevo, practicando el pecado. Pero hermano, desde los líderes hasta el cristiano más nuevo, debe entender que el pecado es abominación delante de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente practicando el pecado en oculto, hermano? A veces públicamente, ya sin vergüenza, ya sin pena, ya sin nada. Otros ocultamente viviendo una doble vida. Ay, hermano, eso es terrible. Que Dios nos conceda estar donde estemos, pero recordar que Dios nos ve, que Dios nos escucha, que Dios nos mira en todo lugar y que ante Él no nos podemos esconder. Que nuestra convicción sea como la del apóstol Pablo, que muchas veces hemos leído en 2 de Corintios 4:2, donde dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pero, hermano, que esa sea una convicción de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios, renunciar a lo oculto y vergonzoso, no vivir ocultando absolutamente nada. Que no tengamos el temor de que me descubra el pastor, o que me descubran los hermanos, o que me descubra el esposo, o la esposa, o los hijos, o los padres. Hermanos, lo más importante es que Dios nos está viendo y que a Él vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas y que delante de Él no nos podemos ocultar. Eso nos debe llevar a renunciar a lo oculto y vergonzoso, a no andar con astucia. Mire, la gente se vuelve tan astuta para ocultar su pecado, para ocultar esas malas acciones. Se vuelve tan astuta, tan mentirosa. Que Dios nos conceda renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Y sigue diciendo ahí en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque con un doblado ánimo no nos podemos acercar a Dios. Es tan peligroso porque no hay una definición. Y si no hay definición, no hay avance, porque somos cambiantes. Hoy quiero y mañana no quiero. Es como que usted ahorita se decida ir al mercado, pero aquí en la esquina se arrepiente y da unos sus 20 pasos para atrás. Y luego dice, no, mejor si voy, y da unos 30 pasos para adelante. Y luego al ratito, no, mejor no voy, está nublado, y me regreso para atrás. Así se puede pasar todo el día y toda la noche y nunca llegar al mercado.
Lo mismo nosotros como cristianos, cuando no nos definimos realmente, cuando vivimos con un doblado ánimo, hay tiempos que queremos buscar a Dios, hay tiempos que queremos obedecerle a Dios, hay tiempos que queremos orar, hay tiempos que parecemos tan nobles y queremos perdonar a todo el mundo y queremos abrazar a todo el mundo y queremos ser tan espirituales. Y otros tiempos que hay ni de aquel que nos hable, tiempos que aquel me cae mal solo porque existe, tiempos en los que no perdonamos a nadie, tiempos en los que no buscamos a Dios, tiempos en los que no queremos orar, no queremos nada. Eso es el doblado ánimo. Tiempos sí, tiempos no. Pero hermano, aquí dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y eso es lo que está abundando en la actualidad. La gente es de doble ánimo, hermano. Uno solo los mira y solo ora porque tiempos quieren y tiempos no quieren. Y a veces uno dice: hoy sí este hermano, esta hermana, hoy sí va a cambiar, hoy sí va a buscar a Dios, hoy sí se va a corregir, y nada. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, no te quedes así, purifícate. Y sigue diciendo, versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Afligirme, lamentarme y llorar por mi propia condición, con un corazón derretido delante de Dios, un corazón compungido, un corazón arrepentido. ¿Cómo necesitamos esto continuamente? Y a medida que cultivamos nuestra relación personal con Dios, a esa medida ese corazón se va a ir derritiendo más. No nos vamos a conformar a la religiosidad, a la tibieza, a la dureza, a la rebeldía, a la carnalidad, a nuestro mal carácter. No nos vamos a conformar a todo eso. Nos vamos a afligir, a lamentar, a llorar. Señor, otra vez actué mal. Señor, otra vez hice lo que no debía hacer. Señor, hablé como no debía hablar. Otra vez hice cara, Señor. Otra vez actué por impío, Señor. Otra vez mi carácter me traicionó, Señor. Perdóname. Afligidos, lamentad y llorad. Pero ¿quién hace eso en la actualidad? ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por una mala actitud? ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por una mala acción? ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por esas actitudes carnales o por ese carácter descontrolado? ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por esos pecados ocultos o visibles? ¿Cuándo fue la última vez? A veces nos compungimos y lloramos por los pecados ajenos. ¡Ay, Señor! Que se arrepientan, Padre, ten misericordia. ¿Y nosotros? ¿Será que no hay nada de lo que tenemos que arrepentirnos? ¿Será que estamos en tan óptimas condiciones? ¿Será que estamos tan espirituales? ¿Será que hemos llegado al nivel que Dios quiere que realmente lleguemos? No, hermano. El problema es que nuestro corazón está duro. El problema es que como no estamos en esa relación personal y estrecha con Dios, tenemos un corazón endurecido y el Espíritu Santo no puede hablar directamente a nuestras vidas. El Espíritu Santo no puede venir a convencernos. El Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Pero Dios todavía nos llama. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque estamos a veces tan contentos en el servicio de Dios, tan risueños y tan contentos y nos sentimos hasta tan victoriosos. Pero no, tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Y eso será a medida que nuestro corazón se vaya derritiendo en la presencia de Dios. A medida que cultivemos nuestra relación con Dios, que estemos en el secreto de Dios, nuestro corazón va a estar así de sensible. No se trata de predicar bonito, de cantar bonito,
No se trata de cumplir con ritos religiosos. Esto es mucho más profundo. Que Dios nos ayude de verdad, hermano, a llegar a realmente acercarnos a Dios, pero como Él lo manda en su palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflíganse todos, lamenten, lloren. Tu risa se convierta en lloro, tu gozo en tristeza. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Pero no es como mis papás que nos decían, tu risa se convertirá en lloro. Le decían a uno cuando uno le agarraba ataque de risa. A veces con mi hermana nos agarraba en la mesa por una tontería y comenzábamos a reírnos y a reírnos y a reírnos. Tu risa se convertirá en lloro, nos decían cuando ya venía el cinchito por ahí. Pero aquí habla de algo real. Aquí habla, hermano, de que cuando realmente estamos en el secreto de Dios, ese corazón se sensibiliza de tal manera que algo que tal vez para la gente es algo tan simple, el Espíritu Santo nos va a llegar a conmover de tal manera que nos vamos a arrepentir y nos va a doler el alma. A eso nos quiere llevar Dios, a ese acercamiento. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién se acercó a Él? Él sigue llamando y tocando a la puerta de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis. ¿Quién oirá esa voz? Hoy, a través de este mensaje y a través de tanta palabra, de tanto mensaje, Dios nos sigue llamando a esa relación personal. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, otra vez alguno, no dice muchos, alguno oye mi voz y abre la puerta, eso implica acción, accionar. Jesús dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de esa relación personal, estar en el secreto de Dios. Pero es importante que usted y yo escuchemos ese llamado, escuchemos al Señor tocando la puerta de nuestro corazón y accionemos y abramos la puerta de nuestro corazón. Regresemos a Jeremías 23. El tiempo se va volando. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atentos a su palabra y la oyó? Abundaban los profetas en ese tiempo, como abundan hoy los predicadores. Abundaban los sacerdotes y los levitas, abundaba el culto religioso, abundaban las ofrendas. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Cuando estemos en el secreto de Dios, entonces vamos a ser útiles en las manos de Dios. Nuestro servicio entonces va a ser eficaz. Por eso les digo, el avivamiento debe comenzar con una persona. El avivamiento debe comenzar en nosotros. Miren lo que dice en el versículo 24. Ahí Jeremías 23, 24. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren, los profetas de ese tiempo eran como los de ahorita. Usted mira los predicadores de la actualidad. ¿Quién no es predicador hoy? Medio se sabe uno sus versículos, medio que sabe hablar, medio que... Y ya son predicadores. ¿Quién no hoy se constituye y dice que es profeta de Dios? Y mire qué delicado es eso. La Biblia dice, ay del que dice el Señor y yo no he hablado. En el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, hermano. Es una barbaridad lo que estamos viendo en la actualidad. Todo el mundo profetiza, todo el mundo, hijo mío, dice el Señor. Mire cómo está esta área de Ciudad Quetzal, a puro profeta y profetiza por todos lados. Y la gente siguiendo en su maldad, siguiendo en su pecado, siguiendo en su forma de vida. La gente no quiere oír mensajes como estos. La gente no quiere oír palabras como esta, solo que los entretengan, que los tengan contentitos y ya, en su rito religioso. Aquellos profetas corrían a profetizar. Pero dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Oye,
Los profetas solo quieren hacer que la gente sienta bonito, que la gente salga contento. Siervo mío, dice el Señor, yo he oído tus palabras. Sierva mía, dice el Señor, yo estoy contigo. Ahí sale la gente contenta, feliz, Dios me habló. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en el secreto de Dios, Dios los hubiera usado y ese servicio hubiera sido eficaz, porque dice, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ellos serían vasos útiles y vasos eficaces en las manos de Dios. No dice si ellos hubieran sido inteligentes, no dice si ellos hubieran hablado bonito, si ellos hubieran gritado, si ellos hubieran saltado, si ellos hubieran tenido mucha teología, si ellos hubieran vivido contando sus experiencias, si ellos hubieran... No, si ellos hubieran estado en mi secreto, si tan solo hubieran estado en mi secreto, ellos habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Que Dios nos conceda en esta mañana que al menos venga a crear deseos en nuestro corazón por estar en el secreto de Dios, hermano. Leamos por última vez Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando estamos en el secreto de Dios, nuestro corazón es sensibilizado. Ahí recibimos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Lo necesitamos.